Bueno, y vamos a cambiar de tema ahora. Le damos la bienvenida a la mesa aquí de RTS Noticias a Vicky Rodríguez, nuestra periodista especializada en temas de género. ¿Cómo andás, Hola Vicky? Gaby, muy bien, Buen ¿vos? día, bien. Bueno, cifras en la Argentina que todavía encienden todas las alarmas, que preocupan muchísimo. Estamos hablando de la cantidad de femicidios en el país y en particular en la provincia de Santa Fe. Las cifras todavía son muy altas y los componentes, el trasfondo también de esos crímenes nos siguen dejando datos para analizar. Sí, sin dudas. Estamos hablando del informe que presentó Mumalá, Mujeres de la Matria Latinoamericana, que es un informe nacional, donde habla de que en los primeros 6 meses del año se registraron 128 femicidios, pero que además hubo 505 intentos de femicidio. Y que todo esto dejó como resultado a más de 50 chicos, chicas y adolescentes sin madre, producto de estos crímenes, ¿no? Estamos hablando de números que se mantienen, que tienen variaciones a lo largo de los años, pero que es muy difícil empezar a bajar, y estamos en un contexto donde se están minando todas las políticas públicas que estaban pensadas desde Nación para acompañar, para prevenir estas cosas, pero también para acompañar a las víctimas, como el caso de Ley Brisa, que es una ley que da un subsidio a las niñas, niños y adolescentes que habían perdido a su mamá víctima de un femicidio. Bueno, todo eso hoy está desarticulado y tenemos, bueno, muchos números importantes. Para hablar de esto estamos en comunicación con Gabriela Sosa, ella es directora ejecutiva de Mumalá. Hola Gabriela, ¿cómo estás? Hola, Gabriela. Buen día. Gracias por la invitación. Gaby, contanos cómo están analizando ustedes desde Mumalá estos datos, este relevamiento que además ustedes vienen haciendo desde hace varios años ya, ¿no? Sí, desde el 3 de junio del 2015 estamos relevando datos de estos asesinatos por odio de género, que no solamente son mujeres, sino también travestis, trans, mujeres lesbianas. Y claro, como vos decías, son 128 los femicidios en este primer semestre del año. En el caso de la provincia de Santa Fe han sido 19 los asesinatos, con un componente desagregado donde 8 han sido de estos femicidios íntimos, donde parejas o exparejas asesinan a las mujeres, pero que otros están en investigación, son 5 los que están en investigación, y también un número particular que tenemos en la provincia en relación a otras situaciones que se dan en el resto de la Argentina y que es muy particular, que son los asesinatos vinculados a economías delictivas, que si bien están descendiendo en función de que también han descendido el total de los homicidios en la provincia, todavía sigue siendo alto el número, ya van 5 relacionados a esta temática. ¿Cuál es la reflexión entre estos números que parecen tan fríos? También lo decías, Vicky, ¿no? Que hay un desaliento a la posibilidad de que el Estado acompañe la situación de violencia, es decir, las mujeres, y esto lo observamos como un dato de los más alarmantes del informe, observamos que las denuncias previas que habían realizado las mujeres a sus agresores han descendido. Es decir, solo un 13% de las víctimas había denunciado a su agresor, y tiene que ver con esta falta de políticas públicas, pero también que se combinan con una negación de la existencia de la violencia de género por parte del gobierno nacional, y también con discursos de odio de género, ¿no? Menciono esta cifra porque es muy notable cómo nosotras sentimos que el Estado no me va a estar acompañando. Por lo tanto, ¿para qué voy a ir a denunciar? Cuando es ese el elemento que puede sancionar al agresor y, por supuesto, restituir derechos a las víctimas. Gaby, a ver, me quiero detener sobre este punto. Vos recién nos das un panorama, incluso ya con datos concretos, pero digo, en los últimos años, en este contexto en el cual, bueno, ha cambiado el paradigma y cómo desde el Estado Nacional se miran las políticas de género, ¿qué cambió en términos concretos? Hemos hablado mucho de la baja, por ejemplo, de recursos para la línea 144. Bueno, ¿en qué términos concretos lo están viendo ustedes y cómo impacta eso? Vos mencionabas recién la disminución en la cantidad de denuncias, que es algo que a las mujeres en la Argentina le costó muchísimo sentirse seguras para poder hacerlo. ¿Cómo lo analizan? Te diría que las políticas que tienen que reemplazarse desde la provincia y desde los municipios están relacionados con la asistencia económica
a las víctimas. Estoy mencionando las que eliminó el gobierno nacional, Sí, ¿no? Es decir, sí. asistencia económica a las víctimas directas, pero también a los niños y a las niñas hijas de estas víctimas, la capacitación obligatoria que mediante ley Micaela se llevaba Ujú. adelante a los integrantes, a trabajadores y funcionarios del Estado, también, por supuesto, la implementación de educación sexual integral, también el acompañamiento a organizaciones de mujeres y diversidades que trabajan en los territorios y que hacen ese vínculo entre las víctimas y el Estado. Mayoritariamente ha sido rol de las organizaciones y hoy no están siendo ni acompañadas ni asistidas por parte del gobierno nacional. Y también, por supuesto, otras políticas que no estaban en el Ministerio de las Mujeres, pero que tienen que ver con Ujú. la prevención de la violencia de género, como puede ser disponer de el acompañamiento para abortos seguros y visibilizar en el marco de la ley cuáles son los protocolos, también que podamos tener provisión de anticonceptivos y hormonas sin que sean intermitentes. Y eso en la provincia de Santa Fe tuvimos situaciones complicadas el año pasado. Y en cada una de estas políticas que fue eliminando el gobierno nacional, por supuesto que alentamos a los gobiernos provinciales, te hablo en términos nacionales, ¿no? De todas las Sí. provincias Claro. puedan estar reemplazando lo que está ausente desde este nivel del Estado. Ujú. Gaby, un dato que llama la atención también es que el 10% de los femicidios fue cometido por agentes de las fuerzas de seguridad. Estamos hablando de gente que ha tenido algún tipo de formación vinculada a Ley Micaela o demás, pero que también y fundamentalmente tiene acceso a armas de fuego. ¿Qué análisis hacen ustedes de estos datos? Sí, y es algo que planteamos permanentemente. Nosotros tenemos 2 veces presentado un proyecto de ley en el Congreso de la Nación de emergencia en violencia de género, porque las cifras no se han modificado y sigue siendo necesaria, donde uno de los pedidos es el establecimiento de protocolos que tengan que ver con esta limitación para el uso de las armas de fuego a personal vinculado a las fuerzas de seguridad, incluyo a actores del servicio penitenciario, por supuesto, de fuerzas nacionales y de las fuerzas también provinciales, y que en la medida que esos protocolos fueron aplicados, han sido retiradas las armas cuando, por ejemplo, el agresor denunciado o con conocimiento de la situación era un actor que portaba arma de fuego o que tenía antecedentes de algún tipo de violencia de género o incluso con algún tipo de problemática vinculada a su salud mental. Digo esto para pensarlo en términos bien concretos y cotidianos de la persona que puede Sí. estar viendo este programa. Un arma en la casa es sumamente peligrosa, sumado a los condimentos que tiene la formación de las Fuerzas Armadas, claramente muchísimo más. Por lo tanto, ante la mínima situación donde haya una persona vinculada con el uso de arma de fuego, vinculada a algún tipo de violencia, claramente los protocolos deben orientar a su Ujú. retiro y hacer un trabajo al interior de las fuerzas con este personal. Bien. Gaby, bueno, te agradecemos muchísimo el tiempo, el análisis de los datos, por supuesto, también. Hay otro dato que se desprende, otros 2 datos que tienen que ver con que el 71% de los casos suceden dentro de las viviendas, el 63% de los agresores son parejas o exparejas de la víctima. Digo, un contexto que hace dificilísimo para las víctimas poder tener esa ayuda que necesitan, con lo cual, bueno, es importantísimo el acompañamiento que ustedes están haciendo y seguir los datos de cerca para poder pensar las políticas públicas en este sentido, Gaby. Te agradecemos mucho el tiempo. Gracias, Gaby. Bueno, muchísimas gracias y recomiendo, como siempre, llamar a cualquiera de las comisarías, participar, Ujú. llegarse con una amiga, con alguien de confianza, hacer la denuncia a las comisarías de toda la provincia, centros territoriales de denuncia y áreas mujer. Y si no hay área mujer en la comuna o en el municipio, al Ujú. área social del municipio de la comuna, que seguramente hay alguien que pueda ir acompañando la situación. Muchas Bien, gracias. 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 Bueno, muy importante esto último que Sí. decía Gabriela, la importancia de denunciar, de buscar ayuda, de buscar acompañamiento. Sigue habiendo dentro de los gobiernos locales instancias y lugares para hacerlo Ujú. y es la única manera de evitar que estas cifras sigan creciendo.